En el video anterior se dijo que para analizar la interacción de los conjuntos es de gran ayuda un diagrama de Venn. Y también tomar en cuenta que la interacción de estos presenta ciertas zonas que se deben de considerar. Por ejemplo, hay zonas que son exclusivas para cada conjunto, hay zonas que son para algunos conjuntos, normalmente 2. También hay zonas que son para todos los conjuntos, normalmente en el centro, y también hay zonas dentro del universo que no pertenecen a ningún conjunto. Todas estas zonas deben ser tomadas en cuenta para las operaciones con conjuntos. Es importante que se considere la siguiente notación. Con una literal, normalmente mayúscula, vamos a enlistar la cantidad de elementos que pertenezcan a dicho conjunto, en este caso A. Una N mayúscula antes del literal A nos va a indicar que se debe de escribir el total de elementos que pertenecen a dicho conjunto. Por otro lado, si la notación es P mayúscula entre paréntesis A, habrá que calcular la probabilidad de que se presente el conjunto A. Y finalmente, si vemos una C en términos exponenciales sobre el conjunto, diremos que se trata de encontrar el número de elementos que son complemento de A, es decir, que no pertenecen a dicho conjunto. También es importante considerar que existen dos operaciones fundamentales en los conjuntos: la unión, representada por U, y la intersección por el símbolo del errado. Analicemos el siguiente ejemplo. Se consultó a 25 estudiantes sobre sus preferencias en 3 áreas del conocimiento: matemáticas, química e historia. Hubo algunos que coinciden tener preferencias en 2 o hasta en 3 áreas distintas. A cada estudiante le fue asignado un número, quedando definida la clasificación como se muestra en esta imagen. Por ejemplo, en el caso de historia está representado por la literal C, y dentro de este conjunto está el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 12, el estudiante 18, el 20, el 21, el 24. Por otro lado, el estudiante número 25 no presentó ninguna afinidad según las áreas previamente definidas, por lo que pertenece al universo de estudio pero se encuentra fuera de los conjuntos. Para construir este modelo se debe de hacer un diagrama de Venn con 3 conjuntos, considerando las interacciones pertinentes en cada uno de estos. Por ejemplo, los elementos 18 y 21 pertenecen a los conjuntos A y C, los elementos 12 y 23 únicamente pertenecen al conjunto C, y los elementos 20 y 24 pertenecen a los 3 conjuntos. Como ya habíamos mencionado, el elemento 25 no pertenece a ninguno de los conjuntos. Una vez que fueron clasificados todos los elementos, se deberá, inciso A, enlistar los elementos del conjunto A, inciso B, enlistar los elementos que son complemento del conjunto A, inciso C, indicar la cantidad de elementos de B, inciso D, calcular la probabilidad de C, inciso E, enlistar los elementos compartidos por B y C, finalmente el inciso F, calcular la probabilidad que se presenta del complemento de la unión de A con B con C. Vayamos a resolver cada uno de estos incisos. En el inciso A, únicamente nos quedaremos con los elementos que se asocian al conjunto A y se escriben los 14 elementos que van desde el 1, 2, 5 y hasta el 24. El inciso B, por otro lado, nos pide todos aquellos elementos que complementan al conjunto A, los cuales se encuentran en las zonas que pertenecen a B y C, así como en la intersección de estos y también la zona que está fuera de los conjuntos. Los elementos que son complemento de A quedan escritos de la siguiente manera. En el inciso C se pide enumerar la cantidad de elementos del conjunto B, que en este caso asciende a 12. En el inciso D se solicita determinar la probabilidad de que ocurra el conjunto C, misma que se obtiene del total de elementos que pertenecen a dicho conjunto, 8 en total, divididos entre el total de elementos que integran
al universo, que en este caso son 25. Al dividir 8 entre 25, el resultado de dicha interacción es de 0.32. Por otro lado, el inciso E pide enlistar los elementos que comparten B y C, los cuales son especificados en las áreas que ambos conjuntos tienen en común y son 3, 4, 20 y 24. Finalmente, para el inciso F, se solicita la probabilidad del complemento de la unión de A, B y C. Al determinar la unión de los conjuntos, el resultado es 24. Sin embargo, como se busca el complemento, es igual a 1, que representa al estudiante 25 que está fuera de los conjuntos. Al hacer la operación de 1 entre 25, el resultado es igual a 0.04. Hay que tomar en cuenta que los conjuntos son una representación gráfica que permite comprender mejor el concepto de probabilidad. La cantidad de elementos que pertenecen al universo deben de ser tomados en cuenta. El diagrama de Venn asociado a los conjuntos es otra herramienta gráfica que permite enlistar el total de resultados que están siendo analizados. Si el video fue de su utilidad, compártanlo con sus amigos. Síganos en todas nuestras redes sociales para estar atentos a nuestro contenido. Gracias por vernos y escucharnos. Bienvenidos a Libero.